Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este caso, su servidor, licenciado en Administración, Carlos Eduardo Salazar Alvirde, generando un video para CONALEP Estado de México y precisamente para el plantel 126 Santiago Tilapa. En el módulo de aplicación de técnicas de auditoría, más precisamente para el resultado de aprendizaje 2.2, donde nos pide realizar una auditoría de acuerdo a la aplicación de las técnicas especificadas. Dentro de este temario tenemos el inciso A, la ejecución operativa, y nos indica que la auditoría lleva un proceso específico de acuerdo a este temario de aplicación de técnicas de auditoría. Se inicia con la reunión de apertura. Esta reunión de apertura tiene las siguientes características. Número 1, saludar. Es decir, al iniciar esta reunión tenemos que saludar a todas las personas que vayan a intervenir en ella. Como paso número 2, presentar, el líder debe de presentarse, indicando justamente que él es el líder del proceso de auditoría, y presenta también a los integrantes de su equipo, así como su experiencia y la especialidad que tiene. Será importante para el cliente saber que los encargados de la auditoría, pues justamente tienen esa experiencia y esa especialidad. También en el paso número 3 se establecen los objetivos de la auditoría, los requisitos, y aquí mismo se puede especificar que se necesita tal vez de un espacio, de una oficina, de mobiliario, de una impresora o un escáner, un espacio donde puedan estar. También se podrían agregar aquí que se necesitan algunos enlaces dentro de la empresa, algunas personas que me puedan ayudar a identificar dónde se encuentran los departamentos, dónde se encuentra una u otra persona y dónde podríamos encontrar algún tipo de documentación. También en este punto donde se establecen los objetivos y los requisitos, se mencionarían los criterios de la auditoría, que son todos los documentos, reglamentos y normas con los cuales se va a sustentar esta auditoría. Es decir, que si hallamos una no conformidad, podríamos decir que se están utilizando los criterios, por ejemplo, de la norma ISO 9001. También se definen las fechas y los horarios para especificar que posiblemente, o más bien que específicamente la auditoría durará del 1 de febrero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, con un horario de la ejecución de la auditoría de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. También en el punto número 5 se explica al cliente de la auditoría que se le explican todos los procedimientos que se van a realizar y las actividades, es decir, se le notifica que podrían realizarse algunas entrevistas, cuestionarios, se podría utilizar la parte de la observación, etcétera. Eh, También ahí se van a definir lo que son los hallazgos de la auditoría que se esperan encontrar, tales como fortalezas, observaciones de mejora y no conformidades, en donde las fortalezas pues son justamente esos elementos en donde sí está cumpliendo la empresa, observaciones de mejora donde están cumpliendo pero apenas, o incluso si están cumpliendo pero podrían mejorar todavía esos indicadores. Y cuando hay una no conformidad, justamente en donde no se estaría cumpliendo con lo establecido o con lo que requieren de acuerdo a estas normas. En el punto número 7, ¿cómo se informarán los hallazgos? Se establece que se generarán informes o informes parciales o tal vez a través de correos, a través de otras reuniones, en donde se identifiquen esos hallazgos de la auditoría. El punto número 8, pues será resaltar que todo va a ser conforme a los principios de confidencialidad y profesionalismo, y reiterar que el equipo auditor jamás podría revelar lo que se encuentre dentro de la parte de la auditoría. En el punto número 9 se confirma el plan de la auditoría, haciendo consciente al cliente y al equipo auditor qué es lo que se va a realizar durante este proceso de la auditoría.
En el punto número 10 se pregunta si es que existen algunas medidas de seguridad específicas. Por ejemplo, si tuviera que ir hacia el área de producción o al área del almacén, ¿qué tipo de equipo de protección personal debo de llevar? En este caso, tal vez zapatos de seguridad, chaleco antirreflejante, casco, gogles, guantes, tapones, etc. En el punto número 11, ya para cerrar, pues se realiza o se pregunta si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud antes de dar paso al siguiente punto. Y como nota, en todas las reuniones se debe de generar una minuta de trabajo donde se establezcan estos acuerdos y estas observaciones. Aquí nos indica como paso siguiente que debemos realizar algunas entrevistas. Vamos a observar un pequeño video donde se muestra cómo se realizan las entrevistas. Entre los tipos de entrevista tenemos entrevista cerrada o estructurada, entrevista abierta o no estructurada, entrevista mixta, entrevista por competencias. Veamos primero la entrevista cerrada o estructurada. En este tipo de entrevista, las preguntas y los temas ya han sido previamente definidos de acuerdo a las características del puesto a convocar. Conozcamos ahora su ventaja y desventajas. La ventaja es que el entrevistador ya tiene los temas de la entrevista previamente establecidos. Sobre las desventajas tenemos las siguientes. Puede resultar una situación rígida para el candidato. Un alto nivel de estructura puede no ser muy adecuada para las diferentes situaciones que se presenten y puede reducir las respuestas de los candidatos. Pasemos ahora a ver la entrevista abierta o no estructurada. Este tipo de entrevista consiste en un diálogo que se mantiene con el entrevistado donde no se especifica ni las preguntas ni las respuestas. Son más de tipo exploratorio e informal. Conozcamos ahora sus ventajas y desventaja. La ventaja es que está orientada a obtener información subjetiva del candidato. A. Opiniones personales. B. Reacciones emocionales. C. Grado de autoconfianza y otros. La desventaja es que el entrevistador puede olvidar u omitir algunos asuntos o alguna información relevante. Continuemos con la entrevista mixta. Este tipo de entrevista es la que se utiliza con mayor frecuencia porque combina el tipo abierto y cerrado. Abarca preguntas preparadas con anticipación y deja de forma libre que el entrevistador realice más preguntas para desarrollar. Y por último, veamos la entrevista por competencias. En este tipo de entrevista se busca evidenciar que los candidatos demuestren su experiencia en situaciones reales. Muy bien, para conocer un poco más de la entrevista por competencias es necesario conocer la metodología STAR. Esta metodología permite conducir entrevistas por competencias. Se caracteriza por situarse en acciones concretas, secuenciales y resolutivas del desempeño real del candidato y no en una proyección de acción o hipótesis de desempeño. La metodología STAR está conformada por 4 componentes, siendo las siguientes. Es el contexto en el que se revela un desempeño referido a la competencia. Está referido al rol del candidato en la situación. Son las conductas concretas que el candidato hizo frente a la tarea y en una situación específica. Referidos a lo que el candidato consiguió, las mejoras alcanzadas y sus aprendizajes. Veamos entonces las preguntas propuestas por cada componente. Situación. Cuéntenos alguna situación en... Denos un ejemplo en que usted... Tarea. ¿Cuál es su rol? ¿Qué se le pidió hacer en esa situación? Acción.
¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? Resultado. ¿Cómo solucionó la situación? ¿Qué indicadores vio? ¿Qué aprendió? Para comprender mejor cómo se puede aplicar la metodología STAR, conozcamos el siguiente ejemplo en una entrevista de personal para un perfil de puesto específico. Perfil del puesto de acompañante pedagógico. Preguntas aplicando la metodología STAR. Coméntenos una situación en la que visitó a un docente y consiguió un buen resultado. ¿Cuál fue? ¿Cómo lo hizo? Describa una situación en la que se haya esforzado más de lo habitual para acompañar a un docente en la mejora de su práctica pedagógica. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué aprendió? ¿Qué indicadores observó? Coméntenos una situación en la que haya interactuado con un docente especialmente resistente a la propuesta pedagógica. ¿Qué hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Qué estrategias empleó? ¿Cuál fue el resultado? Entre los tipos de entrevista, Bien, en el siguiente punto tenemos la aplicación de las técnicas de auditoría, en donde el primer paso es hacer un estudio general de la organización. En el segundo elemento, analizar justamente cuál es el estatus de esta organización, generar una inspección a toda la empresa o departamento o procedimiento, todo dependiendo de la amplitud de la auditoría. Se hace un proceso en donde se hace la confirmación de los datos que nos está presentando la empresa. A su vez, se hace una investigación de lo que no llegara a estar conforme a lo establecido por la empresa. En el paso número 6, se hacen declaraciones de las personas que trabajan en los departamentos auditados y en este caso se podría solicitar certificaciones por parte de las autoridades competentes o incluso por departamentos específicos de la empresa u organización auditada. Como otra técnica, que es la número 7, se hace una observación, que es uno de los elementos principales dentro de la parte de la auditoría y es justamente donde se observa el quehacer diario de las actividades de la empresa para identificar posibles hallazgos. Y como paso número 8, se podría realizar el cálculo en cuanto a los datos numéricos que se estén revisando y se estén comparando contra los criterios establecidos por la parte de la empresa. Es decir, si la empresa dice que tuvo ingresos por 1,000,000 de pesos y una vez realizando las inspecciones de los datos financieros, de las hojas de trabajo y a través de la investigación, por ahí faltaban unos 200,000 pesos, se haría a través de este punto del cálculo la determinación de dónde podría estar o cuánto es lo que, además de lo que evidentemente falta, estaría restante para cumplir con lo establecido o lo declarado por la empresa. Cuando se realizan las auditorías de manera frecuente, las personas que trabajan en la empresa tienden a actuar y reaccionar de diferente manera. Algunas personas actúan con autoritarismo y con ese grado de soberbia o son antagónicos y no quieren dar la información. Tienen hostilidad, dan respuestas muy secas, sin mucho apoyo a la hora de realizar la auditoría, utilizan las tácticas dilatorias, empiezan a manipular la información o distracciones, una información que no nos sirve, no hablan, dicen apenas lo necesario,
Y por otro lado, hay algunas personas que colaboran, que sí son de mente abierta, que son receptivos, que tienen el interés porque la auditoría se haga de manera adecuada, que existe transparencia, tienen mucha atención y motivación para la mejora y una disponibilidad muy amplia. Parte importante de lo que es la auditoría es que justamente no es una cacería de brujas, sino una actividad para la mejora continua de cualquier organización. Las conformidades y no conformidades. En este caso, las no conformidades es un incumplimiento de un requisito. La conformidad es el cumplimiento de un requisito. La acción correctiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Mientras que la acción preventiva es una acción realizada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Es decir, la acción preventiva va destinada a evitar que se pueda producir una no conformidad. Un diagnóstico es el objetivo final de la auditoría es identificar las necesidades primarias para la empresa, teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis interno y externo. A partir de ellas, se establecerá un plan de acción para alcanzar los objetivos que se definan en el informe final. Tal y como lo realiza un médico cuando una persona asiste para que lo revise, el médico observa los síntomas que tiene la persona y a través de esto se genera un diagnóstico. Lo mismo se hace en la auditoría. Una vez que se ha realizado la inspección de todos los elementos y procesos de la auditoría, se genera un diagnóstico. Es decir, cómo estoy el día de hoy frente a los criterios de la auditoría. En el siguiente punto, observaremos un video de la reunión de cierre. Buenos días. El motivo de la reunión es para informar los resultados obtenidos luego de realizar la auditoría en la empresa. Para realizar la investigación utilizamos instrumentos para recolectar la información de las distintas áreas de auditoría. Compártanos cuáles han sido los resultados. ¿Encontraron problemas en nuestra empresa? Uno de los problemas encontrados en la empresa es que no se realiza mantenimiento respectivo a la red. Pero, ¿cuáles son las causas de que suceda este problema? Entre las causas están: 1. Falta de interés. 2. Descuido. Pero descuido, ¿por qué si hace apenas 15 años que instalamos la red y nunca ha fallado? Porque no hay un encargado de dar el mantenimiento y que esté al tanto en caso ocurra un percance. Esas son todas las causas, o encontraron más. La número 3. Es que el área informática tiene recursos limitados, es decir, que no invierten mucho dinero para mejorarla. ¿Cómo se atreve a decir eso si es donde gasto más de mi dinero? El otro día compré un teclado que me costó $9, es un despilfarro total. Tranquilo, don José, recuerde su azúcar y la presión, no se puede enojar. No se preocupe, que todo tiene solución. Ahora les diré cuáles son los efectos que genera el problema. Presten atención, explícanos cuáles son. En primer lugar, la red presenta un mal funcionamiento debido a suciedad u otros factores generados por la falta de mantenimiento. Pero si la red funciona muy bien hasta el momento. Usted lo ha dicho, don José, hasta el momento. El mantenimiento se divide en 3, predictivo, correctivo y preventivo. En segundo lugar, la red se vuelve lenta. Es cierto, yo quería ver el partido en la computadora y nunca que cargaba la página. El tercer efecto es la pérdida de la comunicación, pero si para eso cada empleado tiene su teléfono en el escritorio, o se puede levantar y hablar. No, don José, me refiero a la red cuando están interconectados los equipos, y esta conexión falla repentinamente. Al haber un fallo en la comunicación, también se generan pérdidas de archivos. Significa que si estoy enviando un archivo de algún reporte a mi compañero y justo en ese instante la red falla, ¿puedo perder el archivo? Así es.
y no llegará a su destino, y por último terminaría perdiendo dinero ya que tendrían que recuperar ese archivo y para ello se necesita tiempo y recuerde, el tiempo es dinero. ¿Cuáles son sus opciones para solucionar el problema? Existen 3 soluciones. 1. La inversión consiste en contratar a un administrador de redes para que realice mantenimiento periódico a la red. 2. Buscar a un empleado idóneo para que realice el respectivo mantenimiento. Y la 3. Vender activos que la empresa no utiliza para contratar personal. Excelentes soluciones. Pensaré muy bien para elegir la que nos conviene como empresa. Ahora bien, se ha encontrado problemas en sistema, y es que nunca se ha modificado o actualizado el código fuente. Últimamente, el sistema se está volviendo lento para procesar la cantidad de clientes que nos llegan a diario. Precisamente es uno de los efectos. Pero antes quiero presentar las causas. Estas son: 1. La falta de interés por actualizar el sistema. Y número 2. Recursos económicos limitados. Ya ve, don José, qué importante es invertir en el área informática. Muy cierto. Debo de prestar más atención y proporcionar más fondos a esta área. Piense en las consecuencias. Primero, el sistema no se adaptará a nuevas tecnologías y dispositivos, es decir, se volverá incompatible con el tiempo. Segundo, presentará fallas y errores cada cierto tiempo, y esto obviamente ocasiona pérdidas de tiempo. Y en tercer lugar, lo que usted no quiere, don José, puede llegar a perder clientes y claro, sus ganancias se reducirán. Ya no sigas. Mejor dime cuáles son las soluciones para resolver inmediatamente este problema. Igual que el problema anterior, son 3 soluciones. 1. Invertir en contratar a un programador profesional para que realice las actualizaciones periódicas. 2. Utilizar la reingeniería, buscando a un empleado idóneo para que realice las actualizaciones necesarias. Y como tercera solución, hacer uso de la tecnología para actualizar el sistema, utilizando diferentes lenguajes de programación y aplicaciones. Muy acertadas sus propuestas para solucionar el problema. La verdad es que debo invertir como usted me lo ha dicho, y mejorar constantemente esta área. Nuestra empresa es especialista en auditorías. Gracias por confiar en nosotros y nuestra experiencia. Bien, para la parte del análisis y determinación de hallazgos, primero habrá que especificar que un hallazgo de auditoría es cualquier evento, registro, documento, declaración y en definitiva cualquier cosa que aparece durante la auditoría y que servirá para evaluar si se cumple o no se cumple con lo que se está auditando. Ejemplos: un registro es un hallazgo de auditoría, un procedimiento es un hallazgo de auditoría y una conversación del auditor con un trabajador para evaluar cierto proceso de la empresa es otro hallazgo de la auditoría. Discutir recomendaciones. Las recomendaciones son dirigidas al titular de la organización, examinada a fin de que provea lo conveniente para su cumplimiento, tal y como observábamos en el video. Las recomendaciones del auditor serán presentadas en el informe de auditoría en forma ordenada, considerando el grado de importancia de acuerdo a la presentación de las conclusiones. Preparar reportes de no conformidad. Es un documento que se da cuando la evidencia de auditoría determina que existe una no conformidad. Hay 3 partes de una no conformidad bien documentada: la evidencia de auditoría que soporta los hallazgos del auditor, un registro del requerimiento contra el cual la no conformidad se detecta y el enunciado de la no conformidad. Es decir, tenemos que especificar que hay una no conformidad. Aquí se muestra en el ejemplo una imagen de un reporte de no conformidad que se encontró en el Centro Universitario del Sur, en donde se observa esta no conformidad, seguimiento 2 de 2, norma y cláusula. Insisto que esos son los criterios de la auditoría, de ahí se están partiendo para decir que está una no conformidad, en ese sentido de la ISO 9001-2008, cláusula 8.4. La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se está diciendo que no hay una no conformidad porque no se mostró evidencia de que se hayan medido los indicadores de desempeño de este proceso de acuerdo a la meta y calificación definida
y por lo tanto no se pudo demostrar que se apliquen técnicas estadísticas apropiadas para analizar los datos de desempeño en dichos indicadores. El informe de la auditoría es el documento final en el que se redactan los auditores después de la realización completa de la auditoría, donde señalan la situación económica de la empresa y donde muestran la opinión sobre la realidad económica y en materia de procedimientos, de seguridad, de la calidad, etcétera, de la empresa. Para cerrar la auditoría, es el proceso de cierre de auditoría. El auditor tiene que hacer uso de sus conocimientos y de su juicio profesional, aplicando en gran medida el escepticismo requerido para lograr la evidencia de auditoría suficiente que permita determinar que los procesos a revisar por parte del equipo auditor están libres de incorrecciones materiales debido al fraude o al error. En ese sentido, se deberá determinar cuándo es que se podría realizar la siguiente inspección, o por lo menos que quede constancia de que se hizo esta auditoría en la organización. Se da por enterado el dueño o el gerente de la empresa o de la organización que se ha concluido con la auditoría después de hacer los análisis pertinentes y generar las recomendaciones necesarias. Cuando se generan recomendaciones, se les da un tiempo específico para que puedan cumplir con esos requerimientos y a su vez una segunda revisión o incluso hasta una tercera para que se pueda determinar que ya hubo un cierre de la auditoría y se pudo corregir. En dado caso de que no, pues se quedará esa constancia también. Y por último, te dejo otra diapositiva en donde aparece las fuentes de información. Aquí aparecen de dónde fue obtenido algunos videos y algunos textos de esta presentación. Espero que te sirva para generar un informe de auditoría, el cual tendrás que enviar al correo carlos.salazar-126d @conalepmex.edu.mx. Este documento deberá ser enviado el día jueves 4 de febrero antes de las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirme a través de la plataforma Microsoft Teams. Es todo, nos vemos pronto, cuídense mucho.